amigos, bienvenidos. Nos da mucho gusto que nos acompañen una vez más a su programa, nuestro programa favorito, Tertulia y Miscelánea. Estamos muy contentos de que estén nuevamente con nosotros. En esta ocasión, como ya saben, estamos con el doctor Jorge Siliceo Adame y hoy vamos a hacer un resumen, una compilación de todos los libros que este doctor, escritor, tanatólogo, nos ha escrito, nos ha dejado su legado y nos va a presentar su última creación, que tengo entendido que se llama, enséñanoslo, José, o quién lo tiene. Detente por un momento, pero no dejes de andar. Le cedo la palabra a mi compañero y amigo José Otero. José. ¿Qué tal? Muchas gracias, bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Vamos a empezar, cuéntanos un poquito de todos tus libros. O sea, vamos a empezar y después de la muerte, ¿qué? Okay. En este libro, ¿qué abarcas? Muy bien, pues en el libro de Después de la muerte, ¿qué? Manejamos la parte tanatológica. Tratamos de que pues haya mayor comprensión sobre el concepto maravilloso de la muerte, para que no haya pues ese dolor tan extremo que a veces en algunos seres humanos se da por la falta de comprensión hacia ese concepto que, como dije antes, es maravilloso. Es un libro de autoayuda. Antes que nada quiero decir que todos estos libros son de autoayuda. Muchas veces no vamos a ver al especialista, que sería bueno hacerlo, porque él nos puede dar una orientación que sea conveniente para nuestra salud mental, física, espiritual. Entonces, pues si no lo hacemos, también un libro nos puede llevar a ese camino, darnos alguna sugerencia para que nosotros tomemos una mejor decisión para poder estar bien. Que de eso se trata, ¿verdad? Esa es parte de la función de estos 7 libros. Uh-huh. Y en este primer libro Y después de la muerte, ¿cuál es el tema central, el consejo general que le das a la gente que no sabe cómo actuar o cómo dirigirse en este camino de la vida, cómo comportarse? Ok, bueno, lo adecuado sería comportarse con calidad y calidez, pero a veces sabemos que hay situacionales que no nos lo permiten, que más quisiéramos que todos fuéramos felices, pero pues sabemos que no es así. El tema de la muerte siempre ha sido un tabú para los seres humanos. Por eso se maneja la parte espiritual, que es la que nos saca un poquito de ese dilema, entre comillas, porque la muerte es una maravilla. Es una bendición, como decía Sócrates, porque viene a liberar a las personas que tienen una enfermedad terminal grave y al adulto mayor cuando ya es muy longevo, cuando su cuerpo ya no resiste. Entonces, pienso que la muerte está mal dictaminada, está mal comprendida. La muerte, yo siempre he considerado que no es un personaje, que la muerte es la cesación de los signos vitales. No es un personaje en sí, como alguna vez nos lo han hecho notar o ver, como por ejemplo un esqueleto con una guadaña. Sentimos que nos va a fracturar. Ay, le robas el encanto. Ya viene Día de Muertos y los mexicanos nos gusta la tradición de festejar a la muerte y flores de cempasúchil y veladoras y toda esa festividad que se hace en honor a la muerte, porque los antiguos mexicanos no le tenían miedo a la muerte. Pues pienso que siempre no ha sido como, ya no tanto a la muerte, sino al cómo voy a morir. Pero también cómo estás viviendo. Si vives con calidad, seguramente vas a morir con calidad, pero si te haces daño físicamente, emocionalmente, mentalmente, seguramente puedes tener mucho sufrimiento. Entonces la muerte es lógica. La muerte tiene tanta confianza en sí misma que te da una vida de ventaja, pero te alcanza. No es para tenerle temor. El desgraciado le llora, el valentón le provoca y el hombre sensato le espera y ni se acuerda de ella. Vive su vida con calidad y calidez. Así es. Y bueno, ¿por qué escribir este libro? Un libro tan antológico. O sea, sé que abarcas los temas de la muerte, pero ¿fue alguna experiencia personal? O sea, ¿es algo que tú viviste? O sea, como hemos comentado en otros programas, estos libros los escribes para tu autosanación, ¿no?
O sea, en base a tus experiencias, a lo que has vivido, pero si les sirven a otras personas, pues es algo positivo, ¿no? Pero ¿por qué escribir este libro? Cuéntanos. Bueno, como tú lo dices, ¿no? Es parte de unas vivencias personales y pues lo quiero compartir. ¿Por qué? Porque quien no ha pasado por eso o quien pasa por eso, pues tiene una arma importante de conocimiento para poder pues salir adelante de esa situación, porque luego nos lleva pues a tener un duelo patológico, la muerte de alguien que amamos. Sí. Entonces tenemos que entender que esa persona partió físicamente, que el contacto psicológico que nosotros tenemos con ella no debemos de seguirlo deteriorando con el sufrimiento, sino pues recordarla con cariño, con amor, porque eso es maravilloso. Pero sí, este libro pues tiene parte de mis vivencias, una parte mínima tal vez, pero que es muy importante en mi vida. Lo demás es imaginación, es tratar de suavizar el dolor de esas personas que están pasando por un proceso grave como la separación física de alguien que aman. Así es. No necesariamente que pierda la vida. A lo mejor se muere tu tiempo en algún espacio de trabajo, en algún equipo de trabajo. A lo mejor se muere tu tiempo, como bien dice el doctor, con una pareja, con una mascota. Las separaciones siempre se pueden ver como un desapego, una muerte, pero la cosa es cómo lo manejas. Ahora, este libro, pues es una novela, ¿no? Es una novela literaria. Al verme en mi propio funeral, supe que empezaría a vivir una nueva existencia. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que me estoy viendo espiritualmente, bueno, un ser inmaterial y dotado de razón, como decían los griegos, un neuma, un ser inmaterial que pues no se ve ni se toca, pero que eres tú mismo. Yo no me considero una simple danza de moléculas. Yo sé que, pues no sé si vuelva yo a nacer, pero sé que algo me trasciende, porque por eso los seres humanos somos diferentes. Cada uno tiene sus propios sentimientos, a lo mejor en la parte emocional, y que ahorita hablaremos de eso en el siguiente libro. ¿Sí? Es lo que puede ser similar en un ser y en otro. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente libro. Me gustó mucho esto que dices de danza ¿qué? Una danza de moléculas. Danza molecular. Ay, qué padre. Sí. Qué padre que todos seamos danzas moleculares y que vayamos así por la vida. Pues ¿no te gustaría que en vez de estar así pasivo o pasmado, pues mejor vayas en actitud de danza, de una buena danza? De preferencia, pues danza folclórica o danza clásica, ¿no? Igual danza contemporánea, la que tú quieras, pero pues que bailen las moléculas, que se activen, que estén vivas mientras viven. Vamos a pasar al segundo libro, doctor. Destreza emocional, es verdad. ¿Por qué destreza emocional y no inteligencia emocional? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que la destreza la caracterizamos más por la habilidad y el talento. Es la habilidad y el talento que tengas para vivir, para la toma de decisiones, para tu conocimiento intrínseco y personal. Porque pues la realidad es que la destreza emocional es un trabajo de tiempo completo. Hay que estar manejando nuestras emociones, nuestros sentimientos. Por ejemplo, en el caso de un altercado, la ira se hace presente. ¿Cómo manejar la ira? ¿Cómo manejar ese sonido tan maravilloso que es ta, 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 y de repente sentimos una agresión? ¿Qué hacer con ese sonido? Pues son unas notas musicales y lo vemos así, pero realmente sabemos que tiene un significado. ¿Y ese significado dónde nos lleva? A tener ira, a tener coraje. Entonces, la destreza emocional en sí es el arte y la habilidad para controlar, para modificar y hasta para erradicar emociones que sean destructivas. Saber manejar tus emociones. Así es. Sí, y la inteligencia, pues, es algo muy similar, pero nada más que había que ponerle destreza para recordar el arte y la habilidad. Sí, tú puedes ser muy hábil, pero falta que seas diestro. Sí, pero en la cuestión de las emociones hay que ser hábil con ellas. Son tus propias emociones. Eso es importante. Uno no puede controlar las emociones de los demás. Puedes controlar las propias. Si una persona está alegre, felicidades. Si tú tienes algún problema emocional, tienes que manejar tu propio mundo emocional.
Y eso pues en el libro hay algo mágico, porque hay para cada persona. Porque el mundo emocional y sentimental, siendo propio, único y extraordinario en cada ser humano, es muy importante que en el libro lo vea. Es mágico, yo se los puedo garantizar. Si tú lees un tema, te va a pasar a otro. Es más, a veces hasta la página sola, pues te va a dar ese razonamiento. Así es. Esa es la idea del libro de estrés emocional. Bueno, pasemos al siguiente libro, que es un poquito más familiar, ¿no? ¿Qué rayos pasa con el concepto familia? ¿Por qué escribir este libro? Bueno, para empezar quiero comentarles algo. No se quería que dijera qué rayos pasa con el concepto familia, que se oía muy fuerte, pero yo me pregunto algo. ¿Qué está pasando en las familias? ¿Por qué hay tanta disfunción familiar? ¿Qué es lo que sucede, no? Sabemos que los tiempos no están como para que todos estemos en una familia establecida correctamente. ¿Por qué? Por la inseguridad, por las diferencias pues de situacionales que se han creado a través de la globalización, de la tecnología moderna, que es tan importante, pero que al mismo tiempo nos está volviendo poco comunicativos. Ya nos comunicamos a través de aparatos en vez de hacerlo oralmente como antes lo hacíamos. Sí, caray, nos hemos distanciado bastante, pero incluso hasta con nuestra propia familia, ¿no? Sí. O sea, ya no es a nivel amistad ahí que te comunicas con el WhatsApp, el Face y todo eso, sino con la propia familia ya hay esa separación. Antes sí que había esa unión familiar. O sea, yo recuerdo de la época de mis padres, pues era una familia unida, ¿no? Y ahora cada vez se ha ido pues desintegrando, se hacen las familias cada vez más disfuncionales. ¿A qué se debe? Pues es que también se han perdido valores, hay que ser honesto. Sí. Los valores se han deteriorado. Los valores eran la responsabilidad y la libertad. No había que hacer a los hijos dependientes. Había que darles esa opción de ser libres, porque al mismo tiempo el padre se libera y la madre también. Si tú tienes un hijo prisionero que sea dependiente tuyo, que esté apegadísimo a ti, seguramente va a ser un problema para los dos, para padres y para hijos. Entonces es importante, ¿no?, hablar un poco de esto. Por ejemplo, hay algo muy importante aquí en el libro que dice que es mejor ordenar o pedir. En infinidad de conferencias, ¿sí? Y digo infinidad, poder decir un número, 20 conferencias, ¿sí? En 19 me dijeron que era mejor pedirles a los hijos y en una, ordenarles. Y es todo lo contrario. Me hubiera gustado que en una me dijeran pedirles y en 19 ordenarles, porque ordenarles con respeto es cuando los hijos te valoran más, te ven como el pilar de la familia, ¿sí? La autoridad. Como la autoridad justa, responsable, o autoridad respetuosa. Tampoco quiero decir que uno abuse de su condición. No, pero entonces sí, pero una autoridad, porque ellos sienten esa protección, sienten ese apoyo, un niño de 5 o 6 años. En cambio, tú le dices al pequeño, hijo, ¿quieres tender tu cama o lavar los trastes? Y te va a decir, pues ninguna. No quiero hacer nada porque tú me lo estás pidiendo. Sí. En cambio, tiendes tu cama y lavas los trastes y va y lo hace. Sí, pero es eso de una manera respetuosa, ¿no? No significa ser una figura jerárquica y que esté imponiendo, ¿no? Sí, no abusar. O sea, como padre tiene que pues tener esa inteligencia de saber cómo mandar a un hijo. Pero es eso, es el punto de no pedir las cosas, sino mandar. Saber mandar, ¿no? Claro, y eso es muy importante, ¿no? El que los hijos lo noten, que sientan esa vibración afectiva, pero al mismo tiempo que les está dando una orientación, les estás dando una orden para que se orienten a crecer, que sepan hacer las cosas. Y que eso es muy importante, porque al tiempo ellos van a ser responsables de sus actos. Eso sería muy importante. La familia es el núcleo de la sociedad, de cualquier sociedad, y desgraciadamente, no nada más en nuestro México, sino en todo el mundo, se está perdiendo ese significado tan importante. Y es una gran paradoja, porque pese a que estamos invadidos de medios de comunicación, la comunicación como tal en la familia se ha perdido.
empezando por la pareja. Primero la pareja, cuando empiezan los secretos, cuando empiezan las cositas oscuras, cuando empiezan donde ya no hay acuerdo, ¿no? Donde desde un principio no se habla de los gastos de la casa, cómo van a quedar delegadas las responsabilidades del hogar si la pareja no está realmente fluyendo en una buena comunicación, pues la educación de los hijos se torna a veces todo un viacrucis, ¿no? Porque lo mejor es la buena comunicación y llegar a acuerdos con los hijos. Es cierto que yo como madre, como padre, mi pareja, está en todo su derecho de ejercer el poder, de decir, te ordeno, te digo, o haz, ejecuta tal acción. Pero si nuestra relación de madre-hijo, de padre-hijo, de pareja y de vigilamos que entre hermanos la comunicación fluya y sea buena y haya acuerdos, yo creo que ese podría ser como el ideal. Afortunadamente, bueno, los libros que el doctor nos presenta están basados en historias reales e imaginarias, pero que nos apoyan, que nos ayudan, que nos llevan en el camino. Si alguna duda tenemos, pues nos dan una luz. ¿Verdad, doctor? A ver, platíquenos, pues sí, ¿cuál es lo que sigue? El que sigue tenemos al Escuadrón de la Vida, el 24. Ahí está. Cuéntanos, ¿por qué este libro? Bueno, este libro puede apoyar a alguien que lo lea en cuestiones depresivas, porque aquí va a haber historias que realmente son graves, son situacionales que han vivido estas personas. Era un escuadrón de la muerte. Sabemos que es un escuadrón de la muerte, gente que no tiene ganas de continuar viviendo y se droga, que es pasivo, que es apático ante la existencia, que no tiene deseos de superar sus problemas. Que viven a veces como las adicciones, sí, desgraciadamente sí viven como se les da la gana, pero complican la existencia de las gentes más cercanas a ellos. Eso también hay que entenderlo. Y no se trata de ser perfectos. Yo siempre lo he dicho. Se trata de vivir lo mejor y lo más correctamente que podamos. Hace un momento, hablando del libro de la familia, sí decíamos que podíamos hacer acuerdos con los hijos. Y estoy de acuerdo con Elizabeth en que sí es factible y que debe de ser que nosotros los tomemos en cuenta como seres y como personas, pero yo nunca dije que no era así. Yo dije que nosotros somos la autoridad en casa y siendo la autoridad somos los que somos responsables de la gente que está ahí, somos los que los vamos a orientar y a guiar. ¿Cómo puedo ser yo responsable si yo vivo una vida desastrosa? Claro. ¿Cómo puedo ser un padre que quiera que sus hijos estén bien si realmente yo los estoy encaminando a estar mal? Por eso la autoridad, y yo lo dije bien, es una autoridad respetuosa. Yo no puedo ser la autoridad para decirles a ellos, cometan errores, hagan esto, sino para que ellos vivan con calidad y con calidez. Claro, yo no le puedo decir a mi hijo, no fumes, no te alcoholices, si de entrada lo aprendió de mí, ¿no? Si ya vio que en las fiestas de Navidad no falta la sidra, no falta en septiembre el tequilita, en los cumpleaños la cerveza, hombre, y cuando el chico ya es mayor de edad y decide que aunque yo te digo una cosa, ¿no? Pero todo con medida. Sí. Como dice el comercial, todo con medida, no como ellos, como el Escuadrón de la Muerte. Hablemos el Escuadrón de la Muerte se sale de los parámetros de respeto a sí mismo. Ellos se hacen daño, ellos están acabando con su integridad, no solo física, sentimental, emocional y espiritual. Están haciéndose daño, pero en este libro, ¿qué creen? Pasa algo utópico, algo que realmente sabemos que es algo increíble. 18 personajes, y esos personajes en esta novela literaria, 3 de ellos fallecen, no les voy a platicar más sobre el libro, pero esos 15 personajes salen de ese mundo de destrucción en el cual viven y se convierten en el escuadrón de la vida. Personas que realmente al haber aprendido ese sufrimiento, como le pasó a Buda, Buda era el hijo de un rey, pero va a buscar el sufrimiento. Después de un tiempo se dio cuenta que no era lo que él quería. Él buscaba el término medio porque no sabía que eso existía, porque en su palacio todo era alegría.
El rey se había encargado de eso, su padre. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da cuenta que existe el sufrimiento, dice, no, yo voy a ayudar a la gente, pero no quiero vivir el sufrimiento. Y yo creo que como seres humanos, como personas, siempre queremos lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Lo mejor no está en las cosas, lo mejor está en el amor, en el afecto, en el respeto a los demás y el respeto a ti mismo principalmente. Todo eso es importante. Y el siguiente libro es Ya no más bullying. Así es. ¿Por qué escribir un libro de bullying? O sea, sé que es un tema como que muy de moda hoy en día, ¿no? En todas las escuelas, en el trabajo, hasta en la familia, ¿no? Pero, ¿por qué? Bueno, es que esta idea es algo que viene desde los tiempos remotos. Siempre se ha manejado el bullying, siempre hay gente que quiere acosar o molestar a los demás. Sí. Siempre ha habido esto, ¿no? Pero este libro precisamente es enfocando el bullying en las secundarias, por ejemplo. Uh-huh. Que sabemos que el bullying existe en todos lados. Existe en la familia, en el trabajo, en todas las partes sociales donde haya más de un individuo, hay bullying. Es más, hay individuos que se hacen bullying a sí mismos. Es tan gandalla. Solitos echan la que sal, sufren, ¿no? que solo se hacen daño. Hay unos que se afectan a su cuerpo, que se drogan. Entonces, uno se hace bullying. Pues, pero la realidad, sí, que a mí se me ocurrió, pues porque yo también recibí bullying cuando era niño y a lo mejor también lo hice. Pues hay veces que todos. somos sarcásticos, Sí. somos fastidiosos, queremos molestar a los demás. Pero ¿por qué lo hacemos? A veces pues es por nuestra situación sentimental, emocional por la que estemos cursando. Por eso hay que entenderlo. Por eso es tan importante el libro Destreza Emocional, que ese nos lleva pues a tener el control de nuestras emociones y sentimientos para no pues desquitarnos o nuestras frustraciones delegarlas en otros. Sí, bueno, es lo que dicen, ¿no? Que, o sea, una persona hace el bullying a los demás por situaciones que tiene en la familia o porque a él se lo hacen, no sé, o son problemas, pero no solamente puede llegar a ser bullying hacia otras personas. Para llamar la atención, ¿no? Para atraer la atención de los demás a sí mismo. Pero incluso es hasta con el maltrato animal. Viene por eso, o sea, por las situaciones familiares que él tiene o el acoso escolar que tienen, que lo que les lleva a hacer eso, ¿no? A maltratar a otro ser, incluso a un animal, ¿no? Que ni yo recuerdo mi acoso en la primaria. Sí. Tendría como unos 7 años, estaría yo en segundo de primaria, tercero cuando mucho. Y recuerdo que mi mamá me peinaba de trenzas, tenía mi cabello largo. Había un niño que siempre me jalaba la trenza. Me daba mucho coraje porque a la hora de recreo estaba yo platicando. Las niñas son más dadas a platicar a la hora de recreo y los niños a correr, ¿no? Por no sé qué razones juegan. Traen otra energía. El asunto es que recuerdo con certeza que constantemente ese chico era mi pesadilla. Hasta que un día mi amiga me dijo, ya, tranquila, no te enojes. Lo que pasa es que le gustas, quiere contigo. Bueno, a mí me caía tan mal que me jalara la trenza, tiro por viaje así, ¿no? También algo muy importante, mi torta, mi ¿no? agua, oye. También algo que es muy importante, también la relación de los padres influye. Claro. En la derivación del bullying. ¿Qué va a hacer ese joven que ve que en su casa se están pues agrediendo? Aprende lo que es la agresión y su frustración, aunada a esa situación, pues lo hacen cometer errores. La realidad es que también no hay una educación base como para que entendamos bien que todos merecemos respeto y que debemos de respetarnos primero y respetar a los demás. Es muy importante que hubiera protocolos como lo hay en muchas situacionales, debería de haberlos en todos los aspectos. Simplemente el darle el asiento al adulto mayor, eso es una escuela magnífica para los jóvenes. Sí. Desde ahí se empiezan a quitar la idea del bullying porque se dan cuenta de su responsabilidad como personas. Pero eso, ¿a quién le corresponde? A los padres. Los padres. Ya habíamos hablado de eso en un programa. ¿Cómo es eso de que yo lo he visto, pero infinidad de veces? Una vez se prestó también hasta polémica, ¿no? De por qué
la niña o el niño de 8 o 9 años, ¿sí? Se les da el asiento, el mismo abuelito les da el asiento, siéntate tú. No es para protección, es por amor, por cariño. Sí. Pero también les hacemos un daño porque ellos con sus piernas fuertes pueden estar parados mientras que el abuelito está sentado. Así es. Sí, son ideas que realmente pues nos llevan hasta hacernos bullying a nosotros mismos, porque va el abuelito ahí cabeceando, no sabe ni qué hacer para sentarse y ahí va su nieto sentado. Entonces, pero yo creo que la cuestión del bullying, o sea, cada persona la lleva dependiendo de sus vivencias, ¿no? O sea, reaccionan de diferente manera. O sea, pueden tener acoso en la escuela o maltrato en casa y pueden reaccionar de muchas maneras. O sea, hay personas que directamente se deprimen y se quedan ahí, o sea, que las ven súper bajoneadas, ¿no? Y otras que reaccionan de manera muy agresiva. O sea, que son los clásicos gandallas de la escuela, ¿no? Ajá, sí. Que precisamente, o sea, descargan su furia con los demás. Y con los más débiles. Con los más débiles, pero sí hay diferentes maneras de reaccionar a todo esto, ¿no? Y fíjate que con los más débiles, entre comillas, porque son los jóvenes que se están preparando, que son en cierto modo más educados, ¿sí? Y eso no le gusta a muchos que manejan el bullying. Sí. Ver a un niño que está gordito, por ejemplo, empiezan a mofarse de él y no se dan cuenta ni siquiera de su persona. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que el respeto a ti mismo y el respeto a los demás. Esa es parte del bullying. Bien decías, es el asunto de la pérdida de valores. El respeto es un valor y debemos considerar siempre que los hijos son el ejemplo de los padres, que los hijos van y replican lo que viven en casa. Si un chico es víctima de un acoso en la escuela y se queda callado, estamos hablando de que no tiene buena comunicación en casa con alguien. Exactamente. Con alguien que le pueda decir, me molestan, me agreden, me insultan, me golpean, me rompen mis cosas, me las tiran. Que alguien tenga la atención en ese chico, en esa chica y vaya a poner un alto. Ha habido casos en las escuelas, principalmente en las secundarias, donde las niñas o los niños han perdido la vida, víctima de los otros chicos, ¿no? De los agresores. Así es. Entonces habrá que ver, por ahí también dicen que el valiente vive mientras el cobarde quiere. No se trata de ir haciéndole la guerra a todo el mundo, ¿verdad? Pero esperamos que a partir de estas charlas y de estos libros que nos presenta el doctor, por favor, échenle ganas y que cambien las cosas. La sociedad lo necesita, nuestro país lo necesita y nos lo merecemos, porque somos buenos mexicanos en general. Y hay algo muy importante. Si nosotros vemos una actitud de alguno de nuestros hijos, suponiendo que estuviera siendo amenazado, que estuviera siendo bulleado, ¿sí? Hay que tomar en cuenta eso y de inmediato platicar con él. Si él se pone hermético, pues en ocasiones hay que respetar pues los medios de comunicación de cada persona, pero si podemos hay que hurgar en su celular, en su tablet y todo para ver si no tiene algún problema mayor. Porque sí lo hacemos con los animalitos. Vemos que el perrito ya nos mueve la cola y corremos con el veterinario. Pero con el hijo hacemos esto. Cuando llega y lo vemos pues triste, lo vemos, nada más le decimos, está cansado, que se vaya a descansar. No, hay que platicar con él, hay que acercarnos. Hay que tener esa comunicación, ¿no? La comunicación con nuestros hijos. Ahora, pues los que tienen hijos pequeños todavía, qué adecuado sería que pues pusieran unos días, no sé si fuera todos los días, qué bueno, para que platicaran de sus cosas, ellos con los padres y los padres con los hijos, para que pues ellos vayan tomando esa idea de familia y al mismo tiempo de protección, a donde pueden ellos comentar las situaciones que a veces no nos dicen. Conocer bien a esas personitas con quienes convivimos, sus colores favoritos, su comida favorita, su mejor amigo, su mejor amiga, de qué hablan, qué comparten, si tienen redes sociales, Facebook, quiénes son sus contactos. Exacto. Si tienen problemas en la escuela, de repente dicen, pues hoy no quiero ir, o fingen, ¿no? Son buenos actores o buenas actrices, me duele la cabeza, es que me duele el estómago, hasta son capaces de vomitar, así para que tú veas que pobre niño, pobre niña, pero en realidad
considera que puede haber algo psicológico que puede ser más grave. Entonces es mejor prevenir. Atención y comunicación. Sabemos que estamos muy ocupados todos, que tienes que hacer la comida, que tienes que ir aquí, que tienes que ir allá, o a lo mejor trabajas peor tantito, pero procura darte un tiempo. Piensa en la gente que amas, en la gente que quieres de verdad y que tienes ahí a la mano. No pierdas más tiempo. Pasemos al siguiente libro, ¿qué les parece? Que es una novela, ¿no? Es una novela literaria. El reflejo de la verdad. Sí. Que uno de los lemas es diferente cómo te ves a cómo te sientes, sí. ¿no? Una cosa es cómo te ves, otra es cómo te sientes. Es una realidad. Muchas veces traemos esa máscara que nos ponemos en la parte social, en la parte del trabajo, en diferentes áreas, pero dentro de nosotros, ¿cómo nos sentimos? Uh-huh. Tenemos que aclarar cuál es ese sentimiento que andamos cargando, porque una cosa es cómo nos vemos y otra cómo nos sentimos, y a veces pues la comprensión siempre debe de darse primero en sí mismo, sí. Porque a veces vemos una persona molesta, enojada, bueno, pues es su propia situación, la cual debe de manejar él de alguna manera. Así es. Claro, si podemos apoyarlo, si nos lo permite, pues lo vamos a hacer, pero lo primero es vernos a nosotros. Porque yo creo que todos tenemos algún problema, ya sea económico, de pareja, por la muerte de algún ser querido, por infinidad de situaciones podemos tener un problema y lo andamos cargando. En el caso de este personaje, del reflejo de la verdad, pues él tiene resentimiento, él tiene envidia, tiene dos factores que determinan una vida de sufrimiento. Así es. Y el espejo es mágico. Fue creado por un alquimista y cuando él se muestra enfrente del espejo le da su verdad. Lo refleja tal como se siente, no como se ve. Sí, es que solemos entonces como se siente. Máscaras. Y qué interesante porque ese espejo lo empieza a ayudar. ¿A cuánto no nos ha pasado, no? Que nosotros podemos estar enfrente del espejo y decirle, pues qué problema tengo, qué me podrías decir, sería maravilloso. Claro que no. ¿Qué andamos cargando? ¿Qué tenemos dentro de nosotros que pues no lo queremos expresar? Por eso también, en lo que decíamos de la familia, los hijos deben de ser claros con sus padres. Imagínense que somos su espejo, a donde vienen ustedes a reflejar todas esas situaciones para que nosotros podamos orientarlos, guiarlos, protegerlos. Principalmente en el bullying, protegerlos. Protegerlos de esas situaciones tan graves que, como dijo Elizabeth, pueden llegar a situaciones muy importantes. Y es que a veces como papás somos mucho bla, bla, bla. Sermoneamos a los hijos, pórtate bien, córtate el pelo, no te vistas así, da buena imagen. Sin embargo, es mejor el ejemplo. Que te vean y tus acciones van a repercutir más en el hijo o en la hija que tus palabras. Eso es bien importante, considéralo. Y yo creo que a nivel sociedad te obligan un poco a ser así, ¿no? A ponerte esa máscara. Sí. Porque, o sea, pues cómo vas a aparentar debilidad o cómo vas a estar ahí diciéndole a todos de tus problemas ahí para que los demás ahí pues ya para de sufrir, ¿no? O sea, es como que también la sociedad nos obliga a ser así, a esconder nuestras emociones. O sea, si tú estás mal, pues te las quedas para ti, te pones tu mejor sonrisa y sales para adelante, ¿no? Sonrisa. Sí. Es una realidad, tenemos a veces que ser muy protocolarios, no podemos expresarnos con esa sinceridad que deberíamos de hacer. Sí. Deberíamos de manejar. Yo creo que también depende con quién, porque si no nos vamos a claro. con personas. Pero para eso están los libros, ¿no? Porque a veces no tienes dinero o no tienes la confianza de platicarle a alguien, inclusive a una hermana, a seres tan cercanos como tu propia madre, como a un hijo. Dices, pues ¿cómo voy a descargar tanta pena que traigo, tanto problema en alguien tan querido y que además pues lo vas a agobiar? Entonces, mejor te acercas a esta clase de libros, de textos que te pueden orientar, que te pueden apoyar a través de las vivencias de estos personajes, y te lo estoy recomendando por experiencia propia. Eso sí. Yo siempre lo he dicho que yo creo que la respuesta está dentro de nosotros. Lo que pasa es de que o no sabemos buscar
o no sabemos el camino, muchas veces por eso se requiere de ayuda profesional, porque no te dan la respuesta, pero te enseñan el camino, te dicen por aquí, a lo mejor una terapia no te funciona, pero te funciona otra terapia. Claro. Pero también es muy importante estos libros de autoayuda porque te ayudan, para primero a reconocerte a ti mismo, o sea, saber qué onda contigo. Sí. Y ya después empezar a mejorar. Y si no hay una mejora es porque no estás tomando el camino correcto. Entonces requieres de esa ayuda para que te digan, pues mira, vamos a probar por aquí, y si no probamos por acá, y se encuentra la respuesta, pero realmente la solución está dentro de nosotros. Como dice, ¿no? Que te caiga el 20. Que te caiga el 20. Que te caiga el 20 es por este camino, Así pues vas a la es. solución de tu problema. Claro, ¿sí? claro, es luz en tu camino. Si te encuentras agobiado, agobiada, perdida, confundido, no sabes qué hacer, no sabes cómo actuar, no sabes cómo reaccionar, no ves la salida, bueno, te aseguramos que no son ni el alcohol ni ninguna droga, esa no es la salida. La salida es conócete, valórate, obsérvate, analízate, pon tus cartas sobre la mesa, ve qué es lo que te está sucediendo. Destreza emocional, conoce tus emociones y aprende a controlarlas. Organízate desde adentro, desde tu mente, tu espíritu. Organízate y verás cómo todo va a funcionar, todo va a cambiar. Muy bien, ahora vamos a presentar el estelar, ¿no? El último libro. Este es el invitado de esta ocasión, el invitado especial. Así el es. título es Detente por un momento, pero no dejes de andar. ¿Qué nos puedes decir de En la libro? gramática se hubieran manejado 3 puntos, pero aquí le pusimos 7 puntos, para darnos un poquito más de espacio. Detente por un momento, pero no dejes de andar. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes todo el tiempo para estar, pues, aceptando tu responsabilidad en el hecho que tal vez ya ocurrió. En este caso hablamos de la modalidad de la muerte, a donde un joven fallece, desgraciadamente, por una situación imprevista en carretera, yendo en su motocicleta. ¿Sí? Y entonces empieza a manejar un duelo en sus familiares, en su padre, en su madre, en un hermano, una hermanita, en la novia, en un amigo. Es una situación de duelo. Un duelo fue un impacto emocional, porque la situación pues no estaba prevista. De repente pasan estas cosas y nos caemos, nos derrumbamos, pero nos detenemos por un momento, pero tenemos que continuar porque nuestra propia vida tiene que seguir. Así es. Eso es importante. No quiere decir dejar de querer a quien ya se fue físicamente. Y no manejo la palabra pérdida, porque no perdí a quien se fue físicamente, porque no era mi propiedad. Fíjense que eso de pensar a veces, perdí a mi madre. No, mi madre se murió, mi madre descansa en paz, mi madre partió. Si tienes una mentalidad que tiene el espíritu como algo importante, pues ella ya no está en este plano físico. Se fue. Así es. Sí, pero no deja de habitar en mi corazón, en mis sentimientos, en mi alma, donde yo la tengo de una manera muy importante, pero alegre, porque entiendo que ella pues terminó su tiempo de vida y no tengo por qué estarme lacerando, sino al contrario, no simplemente a veces son como hace ratito platicábamos de las ramificaciones cerebrales, ¿no? Lo que nos estabas comentando. Así es. Sí, se van haciendo ramificaciones por la muerte de un ser que se muere, luego se muere otro, que los abuelitos, a veces en ocasiones la pareja, a veces un hijo. Entonces son ramificaciones de amor, de cariño hacia esos seres que ya no están, Sí, y son que lazos debemos de emocionales. aceptarlo, que algún día también llegará nuestra propia muerte, pero no hay que temerle. ¿Por qué? Porque cuando la muerte está, yo no estoy. Así Y es. cuando yo estoy, la muerte no está. Entonces, ¿por qué le tememos? Porque así nos hemos enseñado. ¿Sí? No hay que temerle, es maravillosa. Es algo que cuando ya somos más grandes, que ya estamos muy cansados, que apenas podemos caminar, llega y nos dice, ven hijo, todo Ya. ha terminado. Ya te toca. Ya es momento de partir. Así es. Sí, se oye difícil, ¿no? Pero bueno, por eso hay que disfrutar los momentos, los instantes. En cada momento empieza tu vida.
Vívela con calidad y calidez. En cada momento empieza tu vida. Entonces hay que vivirla con calidad y calidez. Tenemos la oportunidad de ya no pensar en el hubiera. ¿El hubiera para qué? No existe. Mejor a partir de este momento, a partir de este instante, empieza tu vida. Si tienes que resolver problemas, resuélvelos. ¿Sí? Si tienes algún arrepentimiento, no le hagas caso. El arrepentimiento no sirve, mejor no lo vuelvas a hacer. Así es. Si piensas en que te hubieras hecho otra cosa que lo que hiciste, no, eso no te sirve. Haz lo que tengas que hacer a partir de este momento. ¿Sí? Y la preocupación, no te preocupes, ocúpate de las cosas, sean las que fueran, ocúpate de ellas y quítate la preocupación porque es como traer una piedra en el zapato. Entonces es muy importante, ¿no? Sí, quitar ese prefijo. Sí, el prefijo pre hay que quitarlo. Y mejor ocúpate. Ya te ocupas y pues la bendita ocupación te da la oportunidad de tener una vida disciplinada, una vida responsable y también libre. Y bueno, ¿qué sentiste al escribir este libro? Pues esto es una historia. Un día en el deportivo donde yo acudo, sí me encontré un amigo que había sido operado de la cabeza. Y lo vi triste y apático. Y se me ocurrió decirle, detente por un momento, pero no dejes de andar. Para mí fueron unas palabras nada más. Sí. Al otro día él se acercó y me dijo, gracias. Me dice, gracias por lo que me dijiste ayer. Le digo, pues, ¿qué te dije? Me dijiste, detente por un momento, pero no dejes de andar. Y no sabes cómo me has cambiado la vida. Y le digo, ¿tan rápido? O sea, con una Dices frase, que yo creo, ¿no? que yo lo necesitaba. Hay muchas veces que dicen, me cayó el 20, ¿no? Sí. Está como cambiando un poquito de tema, una persona, ¿no? Vivía sola, pero ella pensaba que por vivir sola estaba en soledad. Y era su mínimo problema porque se rodeaba de gentes y todo. Pero alguien dijo, es que tú estás en soledad. La soledad es un estado psicológico, es como la felicidad. Vive dentro de uno, no está afuera. Como muchas cosas, ¿no? Pero eso es muy importante reconocerlo. Le cayó el 20. Bien, pues aunado a que ella era una mujer que le gustaba convivir, pues dejó esa idea de que el vivir solo es estar en soledad. Estás contigo mismo. Exacto. ¿Verdad? Exactamente. Sí, pero sí es un libro muy, muy importante para mí, ¿no? Porque cierra un ciclo de 7 libros, a donde empezamos con el de y después de la muerte, ¿qué? Y terminamos con el detente por un momento, pero no dejes de andar. Y todos los libros que están en medio de estos tienen una correlación, no son continuidad, pero tienen una correlación con los estados sentimentales y emocionales de las personas. ¿Para qué? Para proyectarlos a tener más fuerza ante la vida y a tomar la vida por cuenta propia. No dejar que la vida nos conduzca y nos haga como quiera. Como aquel que va en su caballo a la orilla del camino y alguien le pregunta, oiga señor, ¿a dónde va? Y él le contesta, no sé, pregúntele al caballo. Ok, vamos a profundizar un poquito en la frase de tu libro, ¿no? ¿Por qué esa frase? O sea, detente por un momento. O sea, ¿por qué te tienes que detener por un momento? Bueno, porque cuando tienes una adversidad, pues quedas lastimado emocionalmente, sentimentalmente, hasta físicamente. Sí, estás apático, estás perezoso. Entonces, descansa por un momento, pero no dejes de andar. Que no vayas a caer en una depresión, en una situación que después pueda ser lamentable y difícil de salir de ella. Entonces es muy importante detenerse, porque yo creo que como personas, pues de esos sentimientos de saber que alguien pues ya no va a estar físicamente a nuestro lado, todos esos momentos vividos con esa persona, tantas cosas que tenemos en común, ya no vamos a poder compartir y que ya no vamos a poder compartir. Sí. Entonces todo eso hace que te detengas. Es como reflexionar, sí. ¿No? Te para. Sí. ¿Tiene algo que ver con la frase de piensa antes de actuar? ¿Algo así? Pues o sea, tal vez sí. Detienes, piensas, lo meditas y después ya como que continúas. Tiene algo, ¿no? que ver, pero realmente esta frase o esta máxima o este adagio es detente por un momento cuando llegue una situación que no sea agradable a tu vida, pero sigue caminando y renueva tu esfuerzo,
porque ahí sí te vas a tener que esforzar, pero renueva tu caminar y continúa, porque tu vida es tuya, es tu propia vida. Desgraciadamente se muere alguien que tú amas, pues esa persona fue la que falleció. Y esos recuerdos deben de ser agradables, no fomentar en ti el sufrimiento, sabiendo que esa persona ya no va a estar físicamente a tu lado. Duele. Aquí no se le ha muerto a alguien que ama, ¿no? Y que ya no vas a compartir con él momentos físicos. Uh-huh. Pero lo importante es que eso no haga en ti que tengas un sufrimiento para toda tu vida. No, pues así lo vienes manejando. Es un libro de duelos también, ¿no? Que sí, es lo que, es de duelos, lo precisamente. Que se está manejando, o sea, es cómo manejar ese dolor. Sí, ya ves que precisamente duelo significa de la palabra dolus, dolor. Y entonces, pues es un dolor que pues va a estar un tiempo, pero hay que continuar. Hay que continuar nuestra marcha y pues adelante, que la vida empieza a cada instante. Sí. No importa la edad que tengas, a cada instante empieza la vida y hay que sacar la mayor ventaja de ella viviendo con calidad y con calidez. Así es. Claro. Y amándose a sí mismo. Es un hecho que existen los duelos a cada momento. Nuestras mismas células se están regenerando constantemente. Cuando te ocurre un accidente físico, una caída, un raspón, una lesión física, pues debes de detenerte para tomar conciencia de lo que le acaba de suceder a tu cuerpo y poder transformar esa energía para sanar, para cicatrizar y para seguir adelante. Entonces, si tienes una pérdida, las más dolorosas son las emocionales, que se nos muere una mascota, un hermano, un ser querido, detente, reflexiona. Todo cambia, todos somos seres que estamos en continua evolución, pero es importante que hagas un alto, que hagas un pare para reflexionar qué aprendes, qué te deja esta experiencia para sanar y luego continuar tu camino. Le agradecemos muchísimo su presencia en este programa al doctor Jorge Siliceo Adame, que en esta ocasión nos presentó toda su compilación de sus libros y su libro número 7, el más actual, Detente por un momento, pero no dejes de andar. Seguimos en contacto, los queremos mucho, Dios los bendiga, que les vaya bonito y hasta la próxima. Hasta luego. No olviden suscribirse y darle like. Recomiéndenos. Así es. Hasta luego. Cuídense.